Queridos y queridas popcultistas, estamos de nuevo para un programa de nuestra emisión. Espero que estéis preparados para la hostia que no cesa, la hostia que no cesa que fue la hostia de Cronen, Historias del Cronen, en 1994, finalista del premio Nadal, ópera prima de José Ángel Mañas, que tenemos la suerte de volver a tener aquí en este programa. Hola, José Ángel. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo andas? Programa transatlántico de los dos, de ambos lados del charco. Un placer volver a verte, aunque sea a través de estas tecnologías extrañas. Ya, pantalla. Eh, y un placer también de tener a Lorena Carbajo, que le ha dado una nueva vida a Cronen en el contexto mucho más inmediato de los últimos años. Hola, Lorena. Hola Antonio, ¿qué tal? Pues editora de Bala Perdida, de la que nos vas de editorial de la que nos vas a hablar, y organizadora de este fenómeno del que vamos a hablar hoy también, de la Semana Cronen, que ya se está convirtiendo en parte del panorama cultural madrileño. Y nos contaréis un poquito qué tal. Así que hemos decidido precisamente a raíz del final de la semana Cronen de este año 2022, volver atrás realmente a lo que fue, porque realmente es impresionante. Ya nos vamos acercando. En el 24 habrá que hacer también otra celebración significada, pero realmente ya empieza a ser bastante impresionante el paso del tiempo, en el fondo lo bien que ha tratado a Historias del Cronen y cómo pues este libro se ha convertido en un hito, y yo diría pues prácticamente uno de los últimos grandes hitos realmente de la literatura española, y algo que va más allá de la literatura, ¿no? De manera bastante clara. Y pues tenemos la suerte de tener a José Ángel, que no siempre quiere hablar de sus novelas pasadas, porque como eres una máquina de fabricar, eres un novelista de la estirpe barogiana y galdosiana, pues no paras de escribir, y sé que te aburre mucho volver a hablar de tus viejas novelas y volver sobre tus rastros. Y además es un clásico que los escritores no son los mejores lectores de sus obras, porque entre Sí. otras cosas os resulta un poco coñazo también volver a eso, Bueno, ¿no? sí, bueno, hombre, sobre todo estamos agradecidos en mi caso. O sea, hubo una época en la que empezaba a estar harto de Historia del Colen, pero claro, te das cuenta que no puedes. Le debo tanto a esa novela, me ha dado tantísimo bueno, que no puedo sino estar agradecido y feliz y satisfecho, ¿no? Lo que has dicho es una novela que se publicó hace casi 30 años y bueno, que todavía esté viva en librerías y que siga manteniendo ese impacto, ¿no? Y esa llama vital, pues es algo absolutamente fascinante, inesperado, insospechado, que nadie creyó en aquel momento, ¿no? Que era una novela que parecía muy datada, muy fijada, ¿no? Yo siempre digo que el arranque, dice, pues eso es 27 de junio de 1992, es el momento en el que acaba de perder el Madrid, está final de Copa contra el Atleti, ¿no? Que el Cantados Atléticos por 2-0 goles de Schuster y de Futre, y es como todo era como muy preciso, ¿no? Si salía Yugoslavia en las televisiones porque estaba sucediendo la guerra de Yugoslavia, estaba aconteciendo en ese momento, si salían las Olimpiadas en Barcelona porque allí estaban, la Expo en Sevilla, y esa inmediatez pues parecía que era un hándicap, ¿no? Que pasaría aquel momento y curiosamente, pues ha sucedido lo contrario, ¿no? Que realmente captó ese momento histórico y se ha mantenido, bueno, es memoria literaria de esos años 90, ¿no? Y luego has dicho una cosa que es curiosa, que no es lo más parangonable, dice, ha habido muy pocos fenómenos como Cronen, ¿no? En el sentido de calado en la sociedad, de que ponga luz sobre una cuestión, ¿no? Y quizás para mí lo más parangonable, guardando las diferencias, es Patria, lo que sucedió con Patria. Patria, evidentemente, es un contexto más político, da voz
a una población, a una problemática. No es lo mismo, evidentemente. Cronen es otro ambiente, recrea una juventud desenfrenada y loca de los años 90, más bien la política, pero a nivel de calado, ¿no? De calado en la sociedad, de repercusión, de influencia, ¿no? De generar un tema y conseguir que se hable. O sea, no solo que la gente compre la novela, sino que hable y reflexione sobre un fenómeno. Y yo creo que es una de las cuestiones que se está viendo mucho ahora mismo en la literatura, ¿no? Que está perdiendo influencia. O sea, yo quizás el último escritor así que yo siento que realmente tiene influencia con sus propuestas ficcionales, yo creo que es Solveig, ¿no? O sea, cuando propone algo, todavía la gente, la sociedad francesa y la sociedad mundial, porque al final es un escritor mundial, reflexiona, recibe esas ficciones y aquello, digamos que eso es la función, ¿no? De la literatura, proponer algo, una vía ficcional, evidentemente, y que eso llegue, ¿no? Yo creo que la cultura es un espejo, y es un espejo de la sociedad, y si pierde esa conexión con la sociedad, si pierde esa influencia, si no incide, pues qué sentido tiene, ¿no? Si estamos en nuestras casas, pues pierde el sentido de ser. O sea, hay que llegar a influir en esa realidad. Y es verdad que en estos momentos la sensación es que la literatura tiene una influencia menguante. Y Cronen fue, pues, en ese sentido fue una múltiple sorpresa. Una era que nadie se esperaba precisamente a que una obra literaria definiera una generación que todo el mundo decía que ya no estaba leyendo y que ya solo escuchaba música, veía pelis, etcétera, etcétera. Y entonces, sorpresa, eso, ¿no? De que ocurriera. Sorpresa, evidentemente, de un escritor tan joven y al mismo tiempo tan certero, que diera en la diana desde su primera obra, y que fuera una nueva voz. Realmente, pues es un cliché lo de la nueva voz, pero eso estaba clarísimo, y que había algo completamente nuevo en el panorama de las letras españolas, que en ese momento, en los años 90, estaba bastante alicaído y decrépito, porque realmente lo que estaba claro es que no paraba. O sea, lo que en otras literaturas ya se había dado, ¿no? Esa especie de giro generacional, conectando con los movimientos, las subculturas urbanas, juveniles y tal y cual. En la cultura española no se había producido. O sea, seguía siendo una cosa muy de señoros, ¿no? Y había un rollo como muy, en el fondo, muy gerontocrático, muy rancio, muy de las antiguas propuestas, lo que se llama ahí fuera el tardomodernismo, ¿no? Los modelos todavía, pues, del modernismo clásico, y había una especie de posmodernismo muy coñazo también, ¿no? O sea, eran como fórmulas coñazo tanto de lo anterior que se había producido en la península, como de lo que se estaba produciendo un poco fuera, y era el mundo, pues eso, de Marías y de esta gente, ¿no? De repente, y parecía que además en esa literatura española pues era todo pues guerra civil, posguerra, los dramas de la edad tardía, de la madurez, Landero, etcétera, etcétera. O sea, había todo como un panorama, yo diría, ¿no? Un poquito grisáceo, ¿no? Algo que el cine había empezado a romper. El equivalente cinematográfico había empezado a romperse, pues, un poco antes, con el cine de la movida y con la comedia madrileña y con muchas otras cosas, ¿no? Pero el caso es que en el mundo literario había ese ambiente y un ambiente que había desconectado de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que Cronin es la sorpresa de que de repente, no solo todo lo que hemos dicho de tu voz, y de repente una generación, la voz de una nueva generación, sino también de un fenómeno social que era la noche, ¿no? Y que prácticamente nadie había plasmado, por lo menos nadie había plasmado de esa manera tan brutalmente certera como es Cronen. Entonces hay pues eso, múltiple, pues un hostiazo múltiple, digamos, para el lector y para la sociedad, que de repente se ve retratada de una manera que no había sido retratada desde hacía mucho tiempo. Yo creo que es que desde hacía mucho tiempo no había una película, una novela que retratase la sociedad española
con tanta crudeza, ¿no? Y entonces, claro, enseguida se te colgaron todo tipo de sanbenitos, ¿no, José Ángel? Algunos que te gustaban, otros que no. Eras súper joven, también había muchos pues, que no habías ni tenido tiempo de... pero que seguramente te habían influido por otros, ¿no? Por otros terceros, porque la cuestión de las influencias siempre es muy compleja. Pero con el paso del tiempo, precisamente que te has vuelto un clásico, lo que sí que es curioso es que Cronen, dentro de la ruptura que representa, sí que es una obra que dialoga con los clásicos españoles y primero con lo que acabas de decir tú también, los clásicos del realismo y del neorrealismo, ¿no? Y para mí hay un toque totalmente barogiano, sé que te gusta San Baroja, y se te colgó mucho el San Benito del Jarama, de Sánchez Ferlosio, pero obra con la que sí que, en cierta manera, aunque comentas que no la habías leído en aquel momento, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que Jarama, precisamente porque hay una tradición barogiana y porque, etcétera, quizás sí que conectáis de alguna manera, ¿no? No, sí tiene. Bueno, lo que ha dicho primero es verdad que fue un momento muy especial en que hablamos de influencia, ¿no? En que los escritores, o sea, gente como yo, como Loriga o como Lucía Echevarría, pues podíamos tener una aura casi de, o sea, tan potente y tan atractivo y tan glamuroso como los cantantes de rock, ¿no? Quiero decir, entre J de Dos Planetas y yo y Loriga, pues tampoco había tantísima diferencia. Y es verdad que eso fue peculiar, fue algo extraño, novedoso dentro del mundo literario. Y efectivamente violentó mucho esta novela y chocó con muchos conceptos, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, no, antes la nueva narrativa hispana, que es lo que estaba haciendo en los 80, Marías y tal. Y había un punto cosmopolita, ¿no? Un clásico de aquella época, al final también, pues es Belvergín, ¿no? De Jesús Ferrero y notas, pero que se tiene que ir a China, ¿no? Esas ganas de irse a China, de irse lejos, ¿no? Y en cambio Cronen sí que volvía a las raíces, a lo local, ¿no? A mí me gusta decir esto que decía Chekhov, ¿no? De que lo universal está en lo local, ¿no? Si coges las grandes obras de literatura universal, son todas lo más local imposible. Don Quijote, en La Mancha, las novelas de Jane Austen, saliendo a la literatura, pues las canciones de Bruce Springsteen, de Bob Dylan, las pelis de Fellini, de Spike Lee, o sea, todos son Bronte, o sea, todos son raíces, ¿no? O sea, creo que siempre pongo el ejemplo de Carballo, o sea, las novelas de Vázquez Montalbán, las que están en Barcelona, es que sabe esas familias, conoce todo sobre ellas, sabe dónde se van de sus familias burguesas, sabe dónde se van de copa, dónde se van de puta, sabe lo que hacen en cualquier momento, entonces tiene una capacidad de recrear esos universos pues con una precisión absoluta que hace que le da una calidad superior a esa Barcelona, pero cuando sale, se viene a Madrid o se va de viaje, pues ya pierde un poquito eso. Entonces yo siempre tengo eso, por una parte, el volver a la visión cercana. Has mencionado también el que es algo que no se estaba viendo, ¿no? Yo siempre me gusta el ejemplo de Tom Perrotta, me encanta esta novela que se llama Little Children, ¿no? De niños pequeños, que me sorprende porque, claro, es una novela sobre los parques infantiles. Entonces, ahí van los padres y hay conflictos entre los padres con los hijos, no sé qué, y de repente este hombre vio que había una novela en los parques infantiles, que yo jamás habría visto que había una novela en los parques infantiles, ¿no? Entonces, eso me parece que es la visión, es una cualidad típica del novelista. Y en este caso, pues yo tuve la visión, todo el mundo estaba en los bares, todos estaban tomando copas, o sea, los poetas, los de la nueva narrativa hispana, todos estaban en esos locales, pero nadie estaba viendo que ahí había un material novelesco, ¿no? Y bueno, pues yo tuve esa visión y supe encontrar pues las palabras, los medios expresivos pues para plasmarlo y recrearlo con precisión y con convicción, ¿no? A mí me gusta mucho el arranque de Cronen, me gusta. Porque claro, siempre presto mucha atención a las primeras páginas, Toño, tú también, ¿no? Que te gusta, o sea, las primeras páginas es tu presentación, yo voy a una librería y abro esa primera página, y una mala primera página, pues es que es un crimen, o sea, es que cierras el libro y no se lo perdonas, ¿no? No continúas. Entonces, claro, estamos hablando de una primera página de una primera novela, que es tu presentación en sociedad. Y entonces lo bonito de Cronen es cuando lo piensas, digo, joder, ese chaval tenía valor, ¿no? Arrancar diciéndome, joder, al Cronen los sábados por la tarde, porque está hasta el culo de gente, no hay ni una puta mesa libre y hace un calor insoportable, Manolo que está sudando en la barra, nos da mano al vernos.
coño, este tío ha entrado, no entra pidiendo perdón, no entra pidiendo, sino entra dando una pata en la puerta, ¿no? O se tiene que entrar un joven pues con insolencia, con ganas, con valentía, ¿no? Y luego tiene ese punto de convicción que a mí me gusta mucho, es decir, que en 3 frases estás en una escena que tú reconoces que es entrando en un bar de copa o de cañas, con humo, con ruido, después de un partido, y esto, bueno, pues no cuestionas nada, no cuestionas ni el lenguaje del narrador, ¿no? Y esa especie de automatismo, de crack, que estás dentro y estás viviendo la novela, es algo maravilloso que no siempre funciona, porque también lo he intentado muchas otras veces, y ahí funcionó. Entonces son una serie de cosas, cualidades que tienen. Y bueno, esa valentía por una parte, el arraigo con lo local siempre ha estado ahí, como dices. Yo he sido muy fan del realismo de posguerra, de Sánchez Ferlós, no sé si posiblemente lo había leído, Delibes mucho, me gustaba mucho, Aldecoa me entusiasma, Carmen Laforet, o sea, creo que ahí hubo un grupo de narradores españoles que a mí me gustan mucho. Y luego, por otra parte, pues tenía también por educación la componente un poco anglosajona, son las dos raíces en esa época. Luego, más tarde lo complementaba, a partir de un momento leía más por cuestiones ya, claro, de relaciones sentimentales. Me afrancesé, tiré mucho más hacia Francia, pero bueno, en un arranque es verdad que toda tradición de novela anglosajona, pues que desde evidentemente los clásicos Stevenson, para mí Tolkien, La Isla del Tesoro, etcétera, todo eso lo leía en inglés, y luego los americanos, pues ahí ya es Salinger, Mark Twain, Hemingway. Más de los jovencitos, Ellis me marcó mucho, y siempre digo American Psycho, la gente no se cree que no hubiese leído menos que en la época, pero es así, pero bueno. Pero esos fueron los últimos que leía, Jay McInerney y tal, algunas cosillas, 3 o 4 que estaban un poco más de actualidad. Vamos, yo siempre he sido un lector de clásicos, ¿no? Lo que sí que es cierto, esto lo dijo Unamuno, yo muy lector de clásicos, siempre sigo siendo, siempre busco lo clásico. Rara vez, o sea, en la actualidad acabo recayendo en ello, pues casi por rebote, por obligación profesional, pues bueno, pero nunca he sido un lector de actualidad. Pero eso decía Unamuno, que cuando te proteges tanto de actualidad, de repente eres inmune, es decir, cuando te pilla con un gripazo muy fuerte, quiero decir, no estás inmunizado, y de alguna manera yo creo que también, pues en el caso de Elis, de repente dice, hostia, capté eso que digo, que está este universo de música y de pop inmediato, pues que aquello era materia novelesca, ¿no? Yo creo que eso fuera la enseñanza que saqué de ahí. Entonces, de cada uno va sacando, o sea, a mí me gustaba mucho Manuel Puig, El verso de la mujer araña, porque es una novela puramente dialogada, y yo tengo un talento que tira mucho hacia lo dialogado, ¿sabes? Que es muy poliglósico, o sea, muy polifónico, muy heteroglósico, muy bachtiana mi narrativa, y que va un poco a la contra de que hoy en día lo que se considera buen estilo, ¿sabes? Que es como un estilo monolítico que está más en la parte no dialogada, porque claro, las partes dialogadas por necesidad son cacofónicas, ¿no? Cada uno habla de una manera, los ritmos, los idiolectos, las inflexiones son diferentes. Eso es el talento del dialoguista, que eres capaz de recrear esas hablas muy diferentes, y claro, que aquello cuesta, o sea, es como un collage, ¿no? de Rauschenberg, o sea, metes muchas cosas en esos diálogos, y en cambio, claro, lo que se considera buen estilo es una línea mucho más, las narrativas típica de Anagrama, o sea, qué tensión hay entre la línea internacional de Anagrama, que eso siempre lo hemos comentado, ¿no? Sí. Los Bukowski, Olbeck, no sé qué, y la línea nacional, que fue María se arrancó en Anagrama, no es una serie de gente que no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa línea de estilo, ¿no? De Chirves, está bien, estando muy bien, pero no es. Claro, pierde la esencia de la novela, que la novela siempre ha sido ese molde muy, coño, muy potente, o sea, muy. Sí, es que es Bakhtin para mí el genio teórico, ¿no? Dice esa capacidad muy capaz de absorber hablas de todo tipo, hablas vivas, ¿no? Que son las que realmente le dan poderío a la novela en su momento. Y yo creo que eso es lo que hace grande un tipo de novela que quizás tira hacia lo dramático, que es como hace Destina, que es por ahí por donde va Cronen, ¿no? Luego hay otra línea, que es ya la línea también, la plástica de la ficción, pues a los Stevenson, ¿no? Stevenson, la sucesión de imágenes potentes, narrativas, que se te queda en la cabeza, ¿no? Que eso es ahí donde ves que el Lazarillo
es una puta maravilla. Tú le quitas el sonido, le quitas los diálogos y clac, 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 ves que la sucesión de viñetas cuando se encuentran con el toro y el ciego le pega la cabeza contra la estatua, o cuando va a cruzar, se empieza a beber debajo, no recuerdo, ¿no? El botijo, ¿no? Le hace un agujerito y el ciego se lo clava, o sea, o cuando va a cruzar él se quiere vengar, ¿no? El ciego le hace saltar un riachuelo y para que se estampe contra el poste. O sea, tú coges, le quitas los sonidos al Lazarillo y te das cuenta qué maravilla es a nivel de ficción, ¿no? Entonces la edición creo que tiene esas dos dimensiones, las viñetas, las imágenes plásticas, narrativas, que tienen de ser potente, y luego tiene la vida, que la vida va a través de los diálogos. Y yo creo que esas dos son las cosas que yo aprecio más en novela. De hecho, la conexión con el Jarama venía por la utilización precisamente El de la diálogo, oralidad, y se creó un pequeño mito en que ibas por ahí grabando conversaciones, cuando en realidad lo que tienes es una oreja absoluta. Yo doy fe de ello, en el sentido de que eres una persona que se recuerda absolutamente. Y tengo otro amigo que precisamente hoy no está con nosotros, pero está en este podcast, que es Silviano Carrasco, que tiene una memoria uncanny, ¿no? Como completamente extraña, de conversaciones de hace años, y se recuerda exactamente. Yo creo que tienes clarísimamente esa especie de oído absoluto para las conversaciones, y no necesitabas de grabarlas de ningún modo. Y realmente lo que sí está claro es que son conversaciones que dan una sensación absoluta de autenticidad, de inmediatez, y lo que ahí es donde la gente se equivocó, porque a través de ese mito, yo creo que fue uno de los mitos que luego se te colgaron como San Benito. Es decir, que a través de ese mito, en el fondo, lo que se imaginaba era que simplemente, como la gente que va a las cosas de arte moderno, los museos, y dice, esto lo puede dibujar mi niño mejor, ¿no? Esto era la idea de, bueno, te vas con una tal a cualquier bareto y ya está, tienes Cronen, ¿no? Y claro, era no entender lo complicado que es en realidad, aún teniendo ese oído absoluto para lo que son los diálogos, es el hecho de ir transmitiendo a través, o sea, el lado dramatúrgico, dramático, ¿no? De ir transmitiendo a través de los diálogos, pues los conflictos, la psicología, especialmente de estos personajes que tú describiste en un momento dado como analfabetos sentimentales, ¿no? Emocionales. Y claro, los diálogos era la manera a la vez de plasmar bien como eran, y era la única manera también de acercarnos un poquito a lo que podía ser su interioridad, viendo siempre desde un lado muy behaviorista, muy externalista, muy Hemingway, Bret Easton Ellis, Carver, etcétera, muy realismo sucio, verlo desde fuera siempre, ¿no? Pero claro, es a través de los diálogos donde te vas enterando un poco de cuáles son las tensiones y cuáles son las diferencias, ¿no? Sí, bueno, el otro día estuvimos con Lorena, ahora habla ella, que nos contará, que estuvimos con Tomás Salvadalejo, que es un catedrático de literatura en la Universidad Autónoma, que me hizo ilusión porque era mi antigua universidad, no había vuelto en muchos años, y la verdad es que el hombre es muy buen lector, sabe mucho de literatura, y escogió un puñado de diálogos, sin más, ¿no? Y oyéndoselo leer, o sea, él era capaz de ver la literatura que había dentro del diálogo, que la gente parece que es que la literatura está fuera del diálogo, que no tiene nada que ver con el diálogo, ¿no? Y hablaba un poco de la dificultad del diálogo, de esa capacidad de que cada uno hable, que se sienta, claro, es que son muchas cosas, un buen diálogo ha de plasmar pues una psicología, una situación, un conflicto, lo que se dice, lo que no se está diciendo, son un montón de cosas, ¿no? Y es verdad que en su momento, decías, la gente, hubo una especie de, sí, alguien dice que una novela magnetofón, lo decía en este sentido peyorativo, ¿no? De decir, como si fuera tan sencillo, que nunca, al principio no lo hice, luego más tarde sí, más tarde trabajé Una vida de bar en bar, es una novela magnetofón de verdad, o sea, trabajé literatura a partir de unas conversaciones, hice un prado a lo Oscar Lewis, ¿no? O sea, el pura antropología en el fondo, que es la vida, Los hijos de Sánchez, que es otra línea de literatura, para mí es literatura, que siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Y quería ver hasta qué punto podía acercarme realmente a la vida en crudo. Y la verdad es que Una vida de bar en bar, yo creo que me acerqué mucho ahí. Por contra fue gracioso, porque lo primero decía en el magnetofón, y luego en esto, Alberto Olmos, que la reseñó muy bien, la escogió como una de las 10 mejores novelas del año, dijo que no
que no se creía que aquello era, o sea, pensaba que aquello era una ficción, ¿no? Que ella fue a decir que era la vida, pero que realmente me lo está inventado, que podría haber sido también, pero bueno, ese caso. Y no, sí que es cierto que al principio, pues no lo sé, tenía esa memoria muy, muy potente, muy poderosa para las palabras, que no la tengo para otras cosas. O sea, si tengo que describir a alguien, digo, hostia, no me sé, y hostia, yo pensaba mañana, digo, Toño ayer llevaba gafas o no, tío, ya no me acordaré. Esos detalles se me pierden, pero en cambio las palabras se me clavan, ¿no? Y bueno, es una sensibilidad hacia el idioma, hacia todas, que, bueno, que a mí me gusta y que te conecta con el lenguaje vivo, ¿no? Que al final me parece que es lo que renueva siempre, refresca siempre la literatura, ¿no? Y bueno, evidentemente hay una escuela, pero esa era mi niña. Dime, dime. Es la magia, porque Cronen realmente nos retrotrae inmediatamente a ese verano, porque claro, por una parte está la oralidad explícita de los diálogos, pero claro, la obra es también muy oral en el sentido del narrador, ¿no? De Carlos Claro. como narrador. Y ahí hay un giro también muy interesante, pues porque como siempre, ¿no? Es a la vez narrador y personaje, ¿no? Sí, Y claro, como personaje nos obliga, es un unreliable narrator un poco, no sí. nos podemos fiar completamente de él, es un narrador tramposo y a la vez como narrador es totalmente fascinante, como personaje es un personaje como con muchas luces y sombras, y ahí también te cayó el San Benito de lo que sería una novela puramente juvenil de identificación, cuando estaba claro que Carlos era un gran personaje ya de por sí y que estábamos ante una estructura mucho más compleja de esa supuesta inmediatez. Entonces, lo que la gente no entendió es que esa inmediatez es complicadísima y que esa Sí. inmediatez es arte, es un efecto, y que un personaje como Carlos, que te pueda parecer tan evidente, o sea, que todo el mundo pueda tener su opinión, va, pues es un hijo de puta, es un punky dorado, es un hijo, es un no sé qué, o tal y cual, pero el hecho es que existe. Y claro, hacer existir un personaje, hacer existir tal y cual, Sí. es otra cosa que también es un efecto de lo Y, que es el arte realmente de la novela. y desde el primer momento, desde el primer párrafo, tú no cuestionas ese narrador, tú sabes exactamente quién es y cómo es, o sea, que decir que utiliza el lenguaje adecuado que corresponde a su edad y que corresponde a su psicología, ¿no? Y desde el principio notas una tensión, dice, me jode ir en una puta mesa libre, es que tú dices, este tío, ¿qué le pasa? Hay como Sí, algo que le... totalmente. Sí, 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 Y de esa hecho, tensión dice, ¿qué le está molestando? Pero si acaba de llegar y si no sé qué, ¿por qué es tan negativo hacia todo, ¿no? Y efectivamente ahí es el juego perverso un poco del arte y sobre todo de este tipo de novelas con un poco de experiencia, novelas de primera persona, novelas realistas, porque el realismo juega un poco a eso. Y claro, yo, por una parte, es un personaje, porque es alguien que construyes, pues como los actores, lo construyes a partir de elementos negativos, ¿no? Dice, pues su hermano es el enano, la otra es la gorda, el viejo, ¿no? Todo es negativo, ¿no? Las tías son cerdas, no sé qué, o sea, todo es horrible. Para él esto, entonces, claro, crea ese prisma de negatividad, estás jugando con eso, estás sacando la máxima negatividad hacia todo, ¿vale? Y al mismo tiempo le das un poco tu físico y tu contexto. Entonces, claro, eso creó muchas tensiones. Es el problema, se acerca a la autoficción, que se dice hoy, porque claro, estás jugando con unos códigos y al mismo tiempo estás manipulando, porque estás haciendo una ficción, estás creando un personaje y estás llevándolo hacia un ámbito. Entonces, esas son las cosas que tiene esa novela como primera novela, pues que en el fondo es muy compleja, claro, en su momento parecía muy sencilla, porque dice, bueno, pues todo, ya están chavales y tal, pero sí tiene, claro, unas capas de complejidad y luego lo que es fascinante es que aguante, o sea, quiero decir, que siga, o sea, yo creo que captó muy bien es un cierto clima de un cierto nihilismo que es muy clásico de los rusos, ¿no? Pero un cierto, no sé si un momento al mismo tiempo, claro, de desesperanza, es muy adolescente, es ese cóctel entre y al mismo tiempo un vitalismo desaforado, ¿no? Y ese momento en el que somos toda una especie de cóctel molotov, ¿no? Que pensamos que tenemos vida, que somos inmortales, que tienes energía para dar y para vender, que puedes hacer
todas las cosas a la vez, ¿no? Que puedes tomar todos los caminos, que puedes, te follarías el mundo entero, te tirarías si ves que alguien se tira por un barranco, te tiras con él, ¿no? Esa especie de momento maníaco que tenemos en la juventud, ¿no? En los 20 años yo creo que está muy bien plasmado y es un clásico de este tipo de novelas, ¿no? Que nos podríamos ir a los indiferentes, algunas iba a decir Bonjour Tristesse, pero vamos, estoy pensando en los rusos, ¿no? O sea, los demonios, o los demonios sería un buen referente, ¿no? ¿Cómo se llama? Radiguet, ¿no? Este de la novelita corta de El la diablo en guerra. el cuerpo. El diablo Bueno, del sí, cuerpo, por ejemplo. engarza con todo lo que es la literatura generacional, juvenil, etcétera, con una Con el energía Señor de las increíble. Moscas. Sí, con una energía increíble. Yo lo de Cronen es brutal, la sensación de energía en cuanto, bueno, cualquiera que no lo hayáis leído o que no lo hayáis leído desde hace tiempo, os recomiendo encarecidamente que simplemente cojáis una página al azar y es prácticamente imposible no engancharse. O sea, es brutal porque la sensación es la de estar ahí, o sea, es Sí, sí, sí. retrotraerte tanto. Entonces, evidentemente, para todos los que vivimos ese contexto preciso, pues ya ahora, con tanto tiempo después, pues hay un componente nostálgico, pero para cualquier joven de ahora, la sensación que tengo yo para los Zetas, etcétera, la sensación sigue siendo que Estar ahí. alguien te ha metido en un rollo como... Entonces, claro, entonces ese bar está ahí eternamente, o sea, pese a que cambien las miles de cosas, porque fíjate que han cambiado y hablaremos luego quizás de eso, pero fíjate cómo ha cambiado todo dentro incluso, pues no solo la sociedad española, sino las subculturas juveniles, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que la sensación es como de un Ya te lo has viaje dicho. realmente a estar ahí. Y en ese sentido es ya un clásico porque esa es la sensación que nos transmiten las obras vivas del pasado, esa paradoja de una obra del pasado que está viva y que estás ahí, Y realmente estás ahí. ya, no, yo creo que se mide justamente yo unos valores, a ese nivel soy muy romántico, eso gusta la verdad, que unos valores por los que mido el arte y yo creo que es inevitable la intensidad de la vivencia, ¿no? La capacidad de plasmar esa vivencia con una intensidad potente. Yo creo que tú ves ahí Selby Jr., esa última salida, Bruni, y digo, Dios, aunque no escriba nada más este hombre, que no, de alguna manera no escribe nada más, escribió 4 o 5 más, pero vamos, era brutal, o sea, esa intensidad es que llegaba a unos niveles realmente muy difícilmente superables, ¿no? Y bueno, y es curioso, ¿no? Es curioso que se ha quedado efectivamente con clásico y más que eso. Y luego, curiosamente, este tema, historias del Cronen, que todo el mundo quiso cambiarme el título, primero los editores, luego el productor. Y es curioso, Cronen, que va a ocurrir con los 90, va a ser el sello lo que fuera la movida de los 80, que al principio no decía movida, se decía rollos, y sin embargo se lo ha comido todo, se lo ha comido todo. Y yo creo que Cronen en los 90, y no porque yo lo quiera, es que lo voy viendo, o sea, de una manera, siempre digo que es una palabra amorfa, que es como va creciendo una especie de ente absurdo que se va a acabar comiendo absolutamente, absolutamente todo, ¿no? Porque, bueno, lo que dices es que hay un chico, Juan Carlos Carpetano, que hace una rutas literarias por Madrid, de República, de Sabina, los 80 y tal, y compara mucho a las rutas 80 con los 90. Dice, los 80 enseguida vienen los tíos, tiene una playlist en la cabeza, 20 o 30 temas, pero no hay literatura. Y en cambio en los 90 dice, joder, les cuesta más encontrar los clásicos, sobre todo en castellano, que ese fue el gran problema porque hubo un momento de intensidad musical también. Pero dice, en cambio, novela, y aparece el Cronen inmediatamente como referente, ¿no? Y bueno, pues oye, es un motivo de satisfacción, ya me lo dijeron en su momento. Me dijo Gullón que me iba a morir, que solo se recordaría el Cronen, con lo cual, a ver, dice, oye, todo demás me lo podía haber ahorrado. Pero, Es, pero bueno, es la paradoja de los instant classics, de los clásicos instantáneos. Bueno, es Salinger, es cantidad de sí, gente, o sí, sea sí, que que todo demás es un sí, tema salida a Brooklyn, sí, Bonjour sí, Tristesse, todo sí, esa gan sí, se podría, sí, no sí, sí. veremos más que buenos días tristeza y todo demás nos olvidaremos absolutamente, ¿no? Bronte y tal, es verdad, Es lo bueno, que es esa gracia, ¿no? O sea, lo del término teológico de la gracia, ¿no? Es ese momento que no se sabe por qué sí, algo es. sí, Y es y verdad que de hecho, supera, y entiendo que te sea extraño como autor, porque en realidad son obras que cobran su propia vida y se convierten en algo como muy extraño que tiene su propia entidad, ¿no? Y es verdad que en ese sentido es duro porque ha podido pesar como una losa sobre otros
varias décadas Bueno, que llevas escribiendo y es verdad que es duro eso de que siempre sea Cronen como sí, sí. lo que es Hombre, siempre. yo ahí colocamos, y con Lorena estamos de acuerdo, también colocamos Ciudad Rayada. Pensamos que, o esperamos que con Ciudad Rayada acabe pasando un poquito, pues eh, como Scott Fitzgerald, ¿no? Que tiene Thunder the Night y luego tiene el Gran Gatsby, ¿no? Y de alguna manera con el tiempo, pues Gatsby ha subido, ¿no? Yo espero que Ciudad Rayada cobre también empaque, ¿no? Y se ponga un poquito a par en términos de novelas noventeras, tiene también esa intensidad, tiene algo, es verdad que es diferente, es más una construcción, una ficción pura y dura, por decirlo así, y la otra tiene ese componente quizás muy perverso, que es lo que le da ese pozo muy fuerte, ¿no? De memoria, estoy en la facultad, en la Universidad Autónoma, de memoria literaria, o sea, con la memoria literaria de ese momento, pues como la Foret, nada de la Foret lo fue en su... Sí, sí. Pero bueno, hombre, ahora estoy cerrando, ¿eh? Ya estoy cerrando, ya poco a poco me doy cuenta que se me está acabando esa energía creativa y que de aquí a 2 años posiblemente deje de escribir. Yo creo que estoy en ello, el mundo ha cambiado, o sea, este mundo es... voy a dejar, bueno, pero bueno, creo que habré dejado un buen puñado de Hombre, obras. es una obra impresionante Mm, la de José, o sea, es una obra impresionante, no tiene equivalente. O sea, lo que has hecho a lo largo de los años no tiene equivalente. Es un poco pues, mm, lo que pasaba con Baroja, con Galdós, etcétera, esa gran producción pues, de la que pues, ya después el lector va escogiendo, ¿no? Según, porque evidentemente ambos han sido muy reducidos también a alguna obra emblemática, ¿no? La busca para Baroja y tal, pero luego ya sí, el que le gusta, pues ya te metes en Baroja y sí, te gusta todo Baroja en realidad y te lo comes entero y ya luego cada uno pues se coge algunas cosas que le gustan más, otras menos, por afinidades y tal. Pero bueno, yo espero que aún así siempre porque ya te he oído alguna vez decir que querías dejarlo. Yo creo que en parte, pero en parte, bueno, es la dificultad de lo que es ser escritor en España, etcétera, etcétera, que es horrible, el país más caimita y espantoso y especialmente para la gente de literatura y para alguien como tú, sobre todo en literatura, para voces heterodoxas y eso, pero bueno, esperemos que no. De todas maneras, la obra existe. Lo que sí es cierto y está claro es que Cronen ocupa un lugar como muy peculiar en esa obra porque por una parte es como la sombra sobre Innsmouth, ¿no? Es la sombra sobre toda la producción de José Ángel. Al mismo tiempo es lo que hace de ti un clásico en vida, que es una paradoja, ¿no? Y súper joven desde siempre. Y a la vez sí que es una entrada, yo creo, para muchas de tus sí, otras obras. O sea, sí que creo que hay ya dentro de Cronen la potencialidad de muchas otras cosas sí, que has ido sí, sí, explorando. Y sí, es la normal historia que, y tal. por una parte, una vez que ya lo has hecho, el problema era eso, era que estabas condenado o volver a hacer lo mismo, que se te reprochó de manera muy injusta en algún momento Las cuando primeras, no sí. eras para nada, o sea, precisamente Ciudad Rayada no es para nada lo mismo que Cronen. Y si no, pues irte diferenciando de ti mismo, que es un poco la rayada, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. Hombre, ahora ya el proyecto ya es bonito. Lo que vamos a hacer con Lorena en bala perdida, de alguna manera, ya es seleccionar unas cuantas para que queden ahí fijas, como es una especie de fondo poco a poco, ¿sabes? Y que ya sea pues a quien le interese que las que estén aquí. Estoy muy contento las que siempre digo que la vida son encuentros, ¿no? Y el encuentro con Lorena, pues ha sido una cosa muy, muy bonita en un momento muy especial. Y bueno, ya digo, también es verdad que me conoces, llevo tiempo diciendo, a lo mejor voy para 10 novelas o 15 más, no tengo ni idea, pero bueno, recurrentemente, igual que hay quien piensa en el suicidio, yo recurrentemente pienso en el suicidio artístico, por decirlo así, pero bueno, eso ya Pero es que son escribir también mecanismos. escribir como escribes tú, que escribes muchísimo constantemente, es también un trabajo de Sísifo. O sea, yo lo que creo entender que lo que te gustaría en algún momento es que alguien te liberara de esa condena de Puede escribir ser, todos puede los días constantemente, porque claro, es a la vez una cosa, en fin, es a la vez un viaje constante, ¿no? Inflipante y a la vez, pues claro, es una tarea ser. sisífica. Sí, habría muchísimas más cosas, o sea, no podemos agotar evidentemente lo que fue Cronen, está todo el tema, la ciudad, lo que decías tú de lo universal local, una gran novela urbana como hay pocas, en ese sentido pues hay toda una tradición también, ¿no?
de novelas de Madrid, pero luego de novelas de la ciudad, ¿no? De Berlín, Alexanderplatz, etcétera, etcétera, y Cronen es eso, ¿no? Es eso, es la novela de una estructura trágica, o sea, está claro que eso también es algo que es muy recurrente en tu obra, hay una cierta estructura trágica, una visión trágica. Hay, por supuesto, pues todo lo que habíamos comentado el impulso de una nueva oralidad, con todo lo que eso supone, con su lado también de ruptura generacional, ¿no? En Cronen pues hay cantidad de cosas que son fascinantes, la figura del abuelo, la familia española de las distintas memorias, ¿no? La memoria del abuelo, que es precisamente la memoria que en ese momento estaba como muy presente en toda la literatura, que era todo eso de la guerra civil, etcétera, etcétera, y vista desde el punto de vista radicalmente distanciado de Carlos, ¿no? Y con la complejidad que tiene también esa relación, curiosamente más emotiva que la de que puede haber con los padres o con la hermana. La explosión mediática también, ¿no? O sea, una literatura de la explosión mediática, porque es verdad que tiene toda la energía de la música rock que estabas en aquel momento a tope y además también estabas tocando o ya tocaste un poco después, o no sé si estabas tocando ya cuando Sí, hiciste. estaba, sí, no, para que no, sí, fue un tema que aparté, que la música la metí en la segunda, en Mensaca, pero vamos, sí. Y sí, como universo, pero que estaba quizás presente ya con Dedé, ¿no? Que Sí, estaban ahí que era una manera también de empezar, ¿no? Como sí. invocando el aura un poco de esa Sí, energía. los nuevos, sí, parecía que tenían esos nuevos medios, la nueva música, tal, o sea, un peso pensábamos muy grande, ¿no? Igual pensamos mal, que decir que se nos escaparon otras cosas, pero bueno, sí, en aquella época yo creo que sobredimensionábamos la música y la cultura popular. Parece que no hubiese, luego poco a poco las cosas van encajando en su lugar, ¿no? Pero No, sí. y de hecho hiciste casi el camino inverso a mucha gente de esa generación, que lo que estaba era dejando la literatura por la música y tú en realidad estabas metiendo como la energía Sí, musical sí, en sí, sí. en la literatura. Y bueno, y muchísimas más cosas que podríamos evocar. Luego hubo pues un fenómeno extraño que fue la película, ¿no? Que en realidad la película fue una especie de contrasentido, porque realmente la película fue el intento de parte de Moncho Armendáriz que correspondía a otra generación realmente y que correspondía precisamente a... que dentro de sus coordenadas había hecho una película que a mí me gustó mucho en aquella época, que era Sí, la peli sí, sobre sí. los yonkis, estos La vimos vascos, juntos. Sí. y que era 27 muy... horas. Sí, que esa era una gran peli realmente sobre la juventud vasca y tal y cual, pero yo creo que partió de una radical incomprensión de lo que habías hecho en Cronen y sobre todo también de una cierta antipatía ideológica hacia los personajes. O sea, lo que está claro es que Moncho Armendáriz sí que era un poco la mirada de la generación anterior que podía tener sobre los jóvenes, sobre estos Sí, punkis dorados, desfasados y tal y cual. Entonces no hubo una gran simpatía. Entonces es extraño, de hecho, que ninguna. quisiera hacer esa película, pero yo creo que a él le parecía un documento social, Sí, pero... seguramente fue un encargo, o sea, que sí, de Querejeta, dices esto, no sé qué, y tenía. Sí, sí, no, lo que dices es absolutamente cierto, ¿no? Él tenía una mirada entomólogo sobre esos personajes, y de hecho hay una anécdota, hay un momento una chica le dice, Moncho, no acabo de entender mi personaje, y dice, una niña normal, ponte un poquito más a la derecha. Le daba igual, o sea, Bueno, de era otro hecho, tipo de. te Pero bueno, él es muy expulsaron... bueno con la imagen, ¿eh? Siempre hemos dicho que realmente era un gran cineasta, es un gran cineasta, y lo único que sus pelis buenas son, pues esa que dice los Yonkis, Secretos del Corazón, que no es un niño que no habla, Tasio, que es un vasco en las montañas que no habla, Las Cartas de Alú, que es un nigeriano que tampoco habla, o sea, es ese punto bresoniano, que Sí, era el punto fuerte de su, y yo tenía un punto más tarantiniano, sí, verboso, que no podía entrar en su cine. Pero sí. bueno, es una cosa curiosa, sí. Y fue una pena porque, por una Hay parte... ahora, hay ahora un proyecto de nueva adaptación de Cronen que qué hemos bueno. en México, que estamos muy contentos en el DF, con lo cual eso puede Ah, darle una nueva vida, pensamos, sí, a sí, la claro. novela y sacarla o sea, Sí, volver a la novela, volver al libro. sí.
En su momento fue una pena porque lo que hizo Danny Boyle con Trainspotting es lo que Cronen se hubiera merecido. O sea, hubiera merecido una película que realmente fuera acorde con la estética. Hubo esa pequeña tragedia de que Medem la quería, pero ya la había cogido Querejeta, ¿no? Me parece que me habías contado en algún momento. Claro, Medem le hubiera dado otro toque también, porque él era mucho más neorromántico y tal, pero por lo menos conectaba generacionalmente y hubiera habido una... Me acuerdo que te quejabas de que no tenía nada que ver con la estética y te echaron del rodaje básicamente porque es que ya no querían que estuvieras... porque tú veías un poco el desastre que eso iba a ser, claro, en el sentido de respecto a lo que era el Cronen original, que no respetaba el look ni la estética. Boto no es Carlos, realmente lo que está claro es que el Carlos de Boto no es el Carlos de la novela, etcétera, ¿no? Pero bueno, la película consiguió a su manera también contribuir al fenómeno, ¿no? Eso es, ayudó y bueno, permitió un poquito, pues eso que hoy todavía, o sea, claro, ¿no? De crear un fenómeno sociológico que trascendió la literatura. O sea, realmente llegó al cine, llegó a los medios y se convirtió en algo muy peculiar, ¿no? Eso Luis Mansa ha hecho este documental Generación Cronen, que lo ha sacado un poquito de, bueno, que también ayuda, o sea, habla un poco de todos los fenómenos. Y nada, y eso ahora... Y el contrasentido, ya el último... Sí, el contrasentido de la imagen misma del puente colgante, que es una escena que no solo no está en la novela, sino que es que no podría estar en la novela porque no corresponde a la psicología. Era un poco como Rebelde sin causa, de repente aparecía en algo que no tenía nada que ver. Pero se convierte en una imagen icónica y permitió que... Y luego la música, pues fue una mezcla, ¿no?, de elementos que aparecías tú, de hecho, ¿no? Estabais en la banda sonora. O era en Mensaca, ya no me acuerdo. Sí, aparecía Lox, bueno, una banda, una 3 o 4 canciones de la maqueta, pero que no tiene tampoco mayor interés. No, pero que era curioso en el sentido de que se iba ya transformando, se iba alejando ya de ti en cierta manera y se iba transformando en otra cosa. Y entonces sí, lo que ibas a comentar, ¿no? Que de repente pues llegó a una nueva vida ahora con el tiempo que ha pasado gracias a Lorena, ¿no? Y Lorena, ¿cómo llegó a ti Cronen? Pues bueno, a mí Cronen, como sabéis, yo soy un poco más joven, pero sí que es verdad que para mí fue una novela pues, que me impactó mucho, ¿no?, en mi adolescencia. Yo creo que la leí como con 15 años, un poco pasado, ¿no?, en el 98, así. Y sí que es verdad que, pues bueno, siempre me impactó mucho, ¿no? Y es cierto que luego la volví a estudiar en la carrera, y a mí también siempre me había llamado la atención en Mañas, ¿no?, el autor, porque sí que es cierto que para mí representaba un poco ese femme terrible, como muchas veces como el fan terrible que me diga, de la literatura española, porque sí que es verdad que él, cuando yo iba a poner Bala Perdida, yo pensaba en autores y quien más se me venía a la cabeza pues era Mañas, ¿no? Porque yo creo que él siempre ha estado como fuera del establishment, ha sido siempre como una bala perdida también, ¿no?, dentro de la literatura española. También precisamente por eso, porque fue un exitazo, muchos autores yo creo que también envidiaron ese éxito y demás, y bueno, y tuvo que cargar, yo creo que eso, el otro día lo decía en la Autónoma, que había sido muy vilipendiado, y es cierto, o sea, y a mí eso me llamaba la atención. Entonces, cuando vi la posibilidad de conocerlo, hablé con una amiga periodista que tenía su contacto, y yo quedé con él y le dije, mira, voy a montar una editorial y me gustaría contar contigo, pues, y la verdad que yo tampoco tenía pensado Cronen, pero pues azares de la vida, él me dijo que ya había recuperado los derechos del Trade, y dije, bueno, pues mira, pues si quieres, pues podemos hacer algo. Y además es que sí que recuerdo, me dijo, van a ser justo los 25 años y me gustaría hacer algo especial, porque bueno, pues no deja de ser una novela que todavía sigue existiendo después de 25 años. Y la verdad que yo le di una vuelta con el tema de los 90, porque me parecía que es cierto que es una década que no se ha hablado mucho de ella, que es una década que siempre va a pasar a la historia como la última década analógica con respecto a lo que ha venido detrás de los 2000. Y creí que, vamos, me parecía interesante esa revisión desde la hora y con los 90, ¿no? Porque además es que han sido 25 años de un boom
que ha cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Con las redes sociales, la forma del ocio, lo que decía antes José, ¿no? Claro, es verdad, ahora ya la gente ya no lee, yo antes leía para pasármelo bien y ahora, pues eso, te pones una serie de Netflix, entonces el consumo de lo que es en cuanto a consumo cultural ha cambiado mucho, entonces creo que por eso es tan importante revisar los 90. Y bueno, también se dio el hecho de que yo estaba en Malasaña, impliqué al barrio en esta década de los 90, porque además muchos de ellos son pues esos hosteleros que llevan desde los 80, 90 y demás. Y bueno, tuve bastante acogida, tuvo repercusión, yo creo que hasta el primer año, cuando llegó Chimo Bayo y también se unió, y esto fue también, o sea, de las cosas de mandas un correo y te contestan, ¿no? O sea, cosas que a veces, pues eso, te suelen pasar una o dos veces en la vida. Y al final, pues bueno, ha ido creciendo hasta tal punto que ahora hemos hecho un festival ya cultural, yo creo que de bastante envergadura en lo que es Madrid y sobre todo Malasaña. Que es lo que llamáis la Semana Cronen, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó el mismo año, en 2018, justo además, como salíamos con la novela en octubre, por los 25 años, yo pues se me ocurrió decírselo bueno, en noviembre, era en noviembre, porque los primeros años, los dos primeros años se hizo en noviembre. Y le dije a José, pues mira, así sacamos la nueva edición con el Yo soy Cronen, que colaboraban autores y, bueno, representantes de la cultura española, tuvo uno de ellos, por cierto, y Que que fue un proyecto muy bonito, de hecho, es como para los que no lo conozcan, pues en la edición que hicisteis de Cronen, pues después hay una serie de textos muy interesantes. Yo no sé, José, qué te pareció, pero en el Sí, sentido está muy de bien. autor, ¿no? Pero que es muy curioso por ese diálogo que se crea dentro del libro entre la novela y sus lectores, ¿no? Sí, eso fue una idea de Lorena, que fue muy buena idea. O sea, Lorena más se encargó de ese. Hombre, a algunos le dije, habla con Toño y tal. Había gente que yo sabía que me gustaba y que yo tenía una vinculación emocional y yo quería que estuviese. Esto ha sido coautor. Hemos hecho juntos 14 episodios de una serie que además que me gustaría, que siempre la quiero recuperar, que nos anticipamos a nuestro tiempo, El hombre de los 21 dedos, ¿no? Pero otros, Lorena tenía muy claro, dice, quería, bueno, Frank Nixon era como muy evidente, el cantante Australian Blonde, por éxito de Chup Chup, pero bueno, hay gente, yo qué sé, Lorena, ¿cómo los seleccionaste? ¿Cómo fuiste escogiéndolos? pues la verdad que quería gente un poco de todos los palos culturales, por así decirlo, y también de otras generaciones, o sea, porque está Jaime Cedillo, por ejemplo, que es más joven, están los libreros de Sputnik, que es un poco pues los de mi generación, entonces sí, fue así como una selección de personajes que tenían que ver también con el mundo de la literatura, de la cultura y del libro, y que contarán incluso dos Jotas hizo un texto, un artista urbano, ¿no? Y me parecía interesante cómo ellos veían el Cronen y era hacer como la edición definitiva con un prólogo también maravilloso de Juan Manuel Oncese, no lo olvidemos, que el prólogo también es una maravilla, y aderezarlo para eso, para esa edición conmemorativa de los 25 años, reflexionando desde la hora, que también era lo que intentábamos hacer. Y muy No, es muy controlada, o sea, bonito. muy cine ratas, una edición muy cuidadita y muy, como dice, muy definitiva, ¿no? Y con ese arropo que también metiendo reseñas de la época que ayudaban como a centrar, entonces han quedado realmente esta edición que yo entiendo que es la definitiva, ¿no? Y luego, bueno, la de Bucket un poco más comercial, pues funciona por ahí en plan Planeta, es un libro de bolsillo, pues como de fácil acceso para quien no se quiera comerse mucho la cabeza, ¿no? Pero bueno, son los dos, ¿no? Yo creo que era un buen componente y Y luego desde aquí también era volver, recomendamos a los que nos están oyendo que os cojáis la edición. sí, mejor, de bala perdida. A la Vamos, partida. con mucha diferencia por toda la información añadida que tiene, por todo el valor añadido. Y bueno, y de alguna manera, pues también era volver a los raíces malasañeros, ¿no? De la novela, que era una novela muy arraigada, o sea, muy poco establishment, una novela que sale, bueno, que se mete un manuscrito y llega a un premio y tiene ese recorrido por una manera casi fortuita, ¿no? Entonces yo creo que tenía ese punto indie también, ¿no? Una editorial independiente de Malasaña, pues le daba, siempre me ha gustado, siempre he tenido un poco un pie en cada mundo, ¿no? Nunca ha sido ni un radical indie ni un hombre comercial, ¿no? O sea, bueno, yo siempre digo, soy superviviente, estoy siempre un poco desubicado. Eso quizás lo que dice Lorena Alba Perdida tienes un puntito de razón, siempre estoy o arranco demasiado pronto, estoy rodeado de gente, claro, yo he vivido con
Javier Marías, con no sé qué, con otra gente que no tenía yo nada que ver con ellos, con alguna no teníamos nada que ver, pero yo tenía que convivir con ellos, pero yo no estaba en mi lugar, ellos sí, yo no. Y luego cuando han llegado la gente más joven, pues joder, yo ya estaba ya pasado, yo ya estaba desencantado, ¿no? Ya estabas en otro. Entonces, curioso, esta sensación de estar siempre desubicado es muy característica mía, o sea, es algo, yo no sé por qué, pero nunca estoy exactamente donde debiera, pero bueno, también tiene su encanto, y ahí Es es que, donde... hombre, eso es una sensibilidad típica, tienes una sensibilidad típica desde el principio y sobre todo precoz, porque evidentemente lo que pasó es que te adelantaste completamente en ritmo biológico cultural a tu generación. Entonces, de repente, pues lo que dices tú, apareciste en una generación que era la anterior, que había montado todo su tinglao en torno a su rollo y que se sentían muy bien entre ellos, y tú pues ahí estabas totalmente fuera de lugar. Porque el lugar tuyo de los contemporáneos estrictos era mucho más la gente que estaba haciendo música, los que estaban haciendo Sí, cómic y también, todo sí. eso. Entonces la gente sí que vivía una especie de convivialidad interpares, ¿no? Con su gente de su generación, pero tú estabas totalmente Sí. solo en el Sí, circuito esto no ayudaba, no ayudaba, no ayudaba. claro. No tenía claro, cuando llegaron ya mis padres, ya pasado, ya era otra cosa. Entonces eso es una pena, porque claro, cuando entras al principio es cuando disfrutas, o sea, cuando quieres, cuando tienes esa necesidad gregaria claro, yo tenía que yo veía un mundo que no me gustaba. Yo Claro. estaba y no fui bien acogido por ese mundo, porque también entras y te saltas todos los escalofones, ¿no? Y bueno, no, luego, no sé, luego hay cosas curiosas, pues, por ejemplo, es verdad que la editorial de Lorena tiene un componente así de gente muy heterogénea, muy, muy, muy peculiar, es que cuando lo veo me siento cómodo, ¿no? Estoy contento con Manu Horno, ¿no? No sé quién más, Jaime Cedillo, es muy gracioso. Es decir, hay un punto así curioso en Bala Perdida que tiene su encanto, ¿no? Y claro, es que ahora en otros contextos es el mundo editorial ya está, es muy extraño. O sea, es verdad que quizás tengo una sensación ahora de estar, es difícil, pero es que hoy en día como es un caos total, o sea, ya no hay nada, o sea, se ha venido abajo, entonces ahí hay mucho, es muy difícil. Antes había un cierto orden, ¿no? Había una cierta jerarquía, entrabas en la librería y estaba el fondo, ¿no? El fondo tu ambición era llegar al fondo, y hoy el fondo ya no existe, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, Lorena, tú sabes más de cómo tú te frotas más con ese mundo. Y la verdad que es, bueno, yo es lo que siempre digo, yendo con los pequeños, yo tengo mucho más éxito, por así decirlo, en librerías de barrio, librerías independientes. O sea, yo que sé, en Casa del Libro, como mucho mis libros pueden durar 2 semanas, y es que es así, o sea, te duran 2 semanas. Sin embargo, pues yo, mira, tengo índice de rebote, que se quiere decir de evoluciones, pues muy pocas. ¿Por qué? Porque mis librerías de cabecera pues tienen ahí todo mi fondo, aunque sea un libro de cada. Y es a lo que aspiramos, yo creo, ahora las editoriales, claro, independientes y pequeñas, porque es que tampoco puedes aspirar mucho más. Es que es cierto que se ha ido, bueno, pues el sistema se ha ido a la mierda. En eso tienes razón, José. Yo creo que no es. Claro, tú has vivido los 90, que fueron la Otra mejor cosa, sí, época, sí. yo creo, de la literatura. El Y final, esto el es, final de la vamos, mejor época. Sí, sí, entonces, claro, ahora era los otro mundo. adelantos son mínimos. O sea, Sí, es que sí. es, o sea, si puedes defender cualquier libro, yo qué sé, eso, que te dure más de 3 meses, ya es un, vamos, Sí, es un auténtico logro. Entonces es que, claro, es muy complicado. De hecho, Sí, la propia semana Cronen hemos querido, o sea, es que claro, ya ahora mismo literatura, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces hemos querido hacer un cultural pues mixto de muchas cosas, ¿no? De literatura es una parte, pero bueno, también hay música, donde también hay charlas, donde también hay, o sea, que sea una cosa pues más cultural, porque no te puedes cerrar, o sea, no podíamos, eso lo discutimos al principio, ¿verdad? ¿No? O sea, que no podíamos centrarnos solo en la literatura, ¿no? Y bueno, es curioso, la verdad es que antes mencionaba Lorena cómo arrancó, y es verdad que fue este concierto de Chimo Bayo. Iban a cumplirse los 20, lo que pasa es que como el libro se publica en enero, febrero, ¿vale? Nosotros lo celebramos en el noviembre anterior, era el 18, si no recuerdo mal, y en aquel concierto pues fue la idea de Lorena, que dijo, bueno, para festejar los 25 años montamos un evento, traemos a Chimo Bayo, que fue genial, porque fue, claro, son dos fenómenos concomitantes, ¿no? Por una One Hit parte, Wonder, total, Cronen, español. claro, era una especie de abrazo entre el Cronen y el bacalao y tal, entonces tenía su encanto mítico, ¿no? Más Faltó Ciudad quizás Rayada en realidad, ¿no? Como banda Sí, sonora. también, más Ciudad Rayada.
Es verdad que nos faltó una foto abrazándonos, no sé por qué, y Lorena, estoy yo por ahí con Jordi Ledesma, estamos en la fiesta, pero quizás faltó un poco eso, no teníamos esa sensibilidad fotográfica que tiene la gente, ¿sabes?, más joven. Pero bueno, y a raíz de aquello funcionó muy bien, nos dimos cuenta de que había unas ciertas ganas de recuperar este ethos y bueno, fue una conexión. Lo bonito, lo diferencial de la Semana Cronen es que está arraigado en el barrio de Malasaña, ¿no? Y procuramos que los actos, pues, que sean el picnic, en la Vía Láctea, en el aleatorio, que los restauradores, ahora hay una ruta de tapas, está Pochola, está La Realidad, está Muerde Madrid, que también están. Entonces, son todos estos locales y procuramos que no pierda un poco ese arraigo. Nos hemos metido en el Conde Duque también, pues la Biblioteca Pérez Galdós, pero bueno, vemos que ya hay bibliotecas que pierden, o sea, que nos gusta mucho ese ambiente de garitos, y luego, evidentemente, la música lo redondea mucho, ¿no? Por ejemplo, hicimos una charla sobre tribus urbanas y tocó Dan Milson, que nos dejó a todos flipados. O sea, qué tío, qué vozarrón tenía, ¿no? Y luego... Está en YouTube, pues lo podéis escuchar en Así, YouTube. sí, es guay, es guay. Sí, no, sí, esa charla, a quien le guste la cultura madrileña, callejera, esa quedó, fue muy bonita. Otra que hicimos muy bonita fue la de mujeres cineastas en los 90, que estaban Helen Morales y Arantxa Echevarría, la mujer Cristina Consuegra. Es decir, cada uno tiene su elemento, y luego por encima los conciertos, ¿no? Que este año hay una buena, o sea, estaba Crudo Pimiento, que es lisérgico, rock experimental, arraigado, bueno, con un clasicismo, o sea, es muy setentero, del Pink Floyd, rock progresivo, un poco toda esta línea que ya tiene, bueno, que es un cierto clasicismo dentro del rock. El viernes era Parque Sur, que era como muy urbano, pero ton, muy bestia, muy, joder, iba a decir cansero, o sea, muy suburrano, pero muy duro por una parte, pero al mismo tiempo muy inteligente. O sea, es verdad que son letras muy finas, muy irónicas. La verdad es que a mí, si uno echa el vistazo, y tienen su encanto. Y luego el punto álgido fue la Costa Brava, que es la reunión de este grupo mítico, ya sabes, que tuvieron, pues, entre Frank Nixon de Australian Blonde y Sergio del Niño Gusano, y se juntaron unos cuantos y tuvieron una vida curiosa hasta que se murió Sergio y Mariola. Y bueno, pues la gente estaba deseando volver a revivir esas canciones que pensaban que no iban a volver, y bueno, eso fue el momento álgido en el Choco. La verdad es que fue Lorena, un momento súper bonito y súper emocionante, y muy con gente de nuestra generación, ¿no? ¿Tú cómo viste, Lorena? Eso cómo fue el momento que te asustaste, ¿eh? La verdad que fue muy emotivo y pues eso, yo creo que estábamos todos muy emocionados, porque además ver ahí tanta gente siguiendo al grupo, o sea, había ahí como una comunión entre todos, pues muy chulo, que también estos conciertos, pues eso, al final son inolvidables, y yo creo que mucha gente se acordará de ese 22 de octubre, que además era el cumpleaños de José. Así que lo pasamos muy bien, o sea, la verdad que en general la semana ha ido estupendamente, estamos muy contentos. Los colaboradores, vamos, se han portado fenomenal. Además, eso, hay que señalar lo que decía José, de mantenerlo mucho en Malasaña y con los garitos que participan, porque al fin y al cabo también es esa reivindicación de los 90, que todos se hacían los bares. O sea, al final es un poco también reivindicar eso, ¿no? Y en general yo creo que ha sido de verdad vamos, una semana que no podía haber ido mejor. O sea, hay que darnos cuenta de que esto va creciendo, incluso más rápido de lo que pensábamos. Y oye, también gracias pues eso, a Tony Gil, a Juan Santaner, que ha hecho la programación musical. O sea, bueno, hemos tenido ahí buenos cómplices y aliados que al final se están uniendo ahí a José y a mí. La revista Tapas, La Filming, revista Tapas, Mondán, Filming. Yuri, o sea, que había gente que nos ha empezado a apoyar y que ya nos siguen, y que los mantenemos ya de año en año, ¿no? Entonces esto va creciendo. Hombre, la idea es que sea una mezcla entre Sonar y Semana Negra Gijón. El Sonar Barcelones, y es un poco el modelo que tenemos, la idea que tenemos, que al mismo tiempo es totalmente diferente, porque es mucho más rockero, es mucho más, pero bueno, por ahí van los tiros, y bueno, es curioso porque conecta, ¿no? con la novela, que haya tenido también esa trascendencia, y que al cabo de casi 30 años pues sigue acordándose. Entonces es una cosa es muy peculiar, es otra vez más Es bonito una en especie de... eso, es muy bonito esa colaboración que estáis haciendo y lo que está surgiendo.
yo creo que sí que hay ya un elemento de nostalgia, ¿no? En torno a esa época, pues un poco lo que dices, Lorena, de la nostalgia de un mundo de ayer, ¿no? Para parafrasear a Stefan Zweig. O sea, casi todos los de esta generación nos sentimos como que ya no somos del mundo de ahora. O sea, está claro que hay una sensación muy rara de que sin ser súper viejos, pero somos viejos respecto a lo que es este mundo. O sea, porque es un mundo donde incluso hay gente de 30 que ya se siente vieja respecto a referentes ya de gente teenager o veinteañera. O sea, que la aceleración del cambio generacional es tal que sí que es verdad que nos podemos sentir muy extraños, y luego que colectivamente pues hay una nostalgia evidente, muy clara por los 80 en todos los ámbitos de la cultura popular y tal, pero los 90 al fin y al cabo, bueno, para los que por una parte nos identificamos más en esa generación, lo que decía Baroja, que tu vida es lo que era cuando tenías 20 años, ¿no? Algo así, que siempre pienso y que lo comentábamos con José en aquella época, pero es verdad que es ahí donde se define ya tu sensibilidad ya de por siempre, y seremos siempre gente que muy ligada a lo que fueron los 90, pero curiosamente yo creo que con la nostalgia de los 90 no es tan aparatosa, tan kitsch, tan obvia como la que hay hacia los 80, pero quizás es como más íntima, ¿no? y más sentida. A mí me da la sensación de que, porque en realidad, cuando incluso si vas a los sitios, etcétera, la música de los 90, pues Rage Against the Machine, todo esto, Sonic Youth, todo esto, sigue siendo un referente. O sea, no es como un referente kitsch como puede ser ABBA o como puede ser el rollo ochentero, sino que es un referente como que la gente lo ves todavía, las reacciones de la peña, Nirvana, etcétera, etcétera, sigue siendo una reacción muy emocional, y en ese sentido Cronen conecta mucho con el hecho de que sea algo tan visceral y emocional también respecto a esa época. Entonces es genial que lo mantengáis vivo de otra manera, que haya en el mundo tan de festivalismo general, pues que sea en torno a una novela, que sea en torno a esta, y en concreto a esta novela, y que le dé pues esa... también una cosa muy local de lo que es Madrid, ¿no? Porque Madrid también, dentro de lo que... Porque ha habido todo un mito literario de otras grandes ciudades, Viena, París, etcétera, etcétera, pero también Barcelona, por supuesto. Literariamente está más trabajada, ¿no? Parece que tiene, o sea, más definida en la literatura, que Madrid, ¿no? Claro, y de repente pues conectar con ese Madrid literario de Cronen es también una maravilla. A mí me da mucha pena no haber podido participar hasta ahora. El año que viene, tío, te estamos esperando. En algún momento puedo volver y disfrutar. Tú te lo vas a pasar como un enano, tío. Tú ya, mi manera de disfrutar es a través ahora de este podcast con vosotros en distancia, pero es verdad que sí, que es algo muy emotivo, y evocabais Niño Gusano. Yo me recuerdo haberle conocido y etcétera, en alguna de esas múltiples andanzas nocturnas que tú has conocido a todo el mundo durante una época del pasado. Pero sí, está ese componente nostálgico, pero al mismo tiempo yo creo que para la gente joven hay algo también muy bonito en torno a esa... Es que eso es importante también, ¿eh? Que eso Lorena lo tuvo siempre claro desde el principio, que no queríamos hacer una cosa solo nostálgica, sino que queríamos conectar también, o sea, los 90 con un poco con la actualidad, que haya un diálogo entre otras cosas, ¿no? Lorena, ¿cómo lo...? Sí, esto para mí, vamos, era bastante importante también para que la gente, o sea, porque era, claro, a los que nos dirigimos ahora son como los hijos del Cronen, como la gente que ahora, pues yo qué sé, pues como José, que tiene hijos de adolescentes, o sea, es que es así. Siempre fui muy precoz, no, más que adolescentes. No, ya más que adolescentes, sí, ya iba a decir. No, un poco más, pero bueno, soy un poco más... Pero sí que es cierto que para nosotros era importante ese diálogo como intergeneracional, ¿no? Entre la generación del Cronen de los 90 con la generación de ahora, que claro, es una generación totalmente digitalizada y bueno, pues con esa vivencia por lo instantáneo, ¿no? Esa sociedad líquida que también hablaban, ¿no? Y yo creo que claro, el logro es cuando, por ejemplo, en la charla de cine vinieron chavalas muy jóvenes. Yo dije, ostras, mira, unas chavalas de unos 20 años o así, universitarias. Entonces, claro, ver que interesa en nuestras charlas a gente joven es también un poco el leitmotiv por lo que lo hacemos, porque además es eso, o sea, es ese diálogo entre las dos generaciones.
Y es muy bonito porque es atípico en la historia de una novela. De hecho, no sé si hay muchas que han generado su festival. Está, por supuesto, Ulises de Joyce en Dublín, precisamente por la identificación con la ciudad, etcétera. Pero es atípico en vida y me parece muy bonito que sea una manera de celebrarte en vida, José, porque es cierto que muchas veces el rollo este es un puto coñazo, las conmemoraciones y las cosas así, y precisamente a la vieja usanza, que es lo que hubiera pasado con el rollo de esta gente de antes, hubiera sido un coñazo absoluto y serías académico de las letras, que sigo pensando que en algún momento terminará siéndolo, pero que sería muy coñazo y en realidad pues la suerte de hacerlo de esta otra manera es que es pues mucho más festivo y mucho más... Más Cronen, es que va con el espíritu Sí, efectivamente, es mucho más Cronen. Sí, no ha tenido, y la verdad es que lo sorprendente ha sido la reacción de la gente que está creciendo y es como debe, bueno, lo que esperamos, que esto de aquí a 2, 3 años pueda ser realmente un festival muy, muy potente, ¿no? Pero bueno, poco a poco, lo que hay que hacer es eso, cada año más y mejor y para adelante. El que viene te esperamos, Toño. Me encantaría, Habrá que la contar verdad es que contigo en sí que me alguna. encantaría. Sí, sí, sí. Vamos, tú vendrías a todos los conciertos, tío. No, me encantaría, Y, me encantaría. Sí que, y, por supuesto, y bueno, os invitamos a todos los que nos están escuchando, evidentemente, a sumaros a esta experiencia. ¿Por dónde pueden seguir esto, Lorena? Pues en la web Semana Cronen pueden seguir todos los contenidos y a través de YouTube, que están prácticamente todas las charlas están colgadas. Así que si les apetece pueden formar parte de esta Semana Cronen, aunque sea en diferido. Y es una comunidad que va, quiero decir, que se va a mantener, que es viva, quiero decir que aunque pare el festival, ahora empieza, o sea, va a haber un boletín, se va a alimentar con contenidos, se van a seguir generando contenidos a lo largo del año, preparando evidentemente ya la quinta edición, ¿no? O sea, que el festival pues aspira realmente a tener una vida intensa y a conseguir sus propios fans y sus propios seguidores, pero que sean más allá del propio festival en sí. Y por supuesto, pues invitar no solo a leer y volver a leer Cronen en la edición de Bala Perdida, leer a José Ángel, porque ya te tuvimos en el programa. No siempre te invitamos, o sea, no siempre lo hacemos porque no siempre escribes en un ámbito, digamos, pop, etcétera, y además vas tan rápido que muchas veces ya no te apetece hablar. Pues no, ese ya no, ese vamos a hablar de ahora en septiembre saco otro, tal, no te gusta mucho volver sobre el lugar del crimen, entonces pues por eso tampoco lo seguimos más, si no lo tendríamos pues aquí siempre en cada nueva YouFeeling, novela. echa un vistazo a YouFeeling, te va a hacer gracia. YouFeeling mola, es muy pop. Pues no, pues claro, y siempre que algo con esa sensibilidad más pop, etcétera, pues no dudes en venir. Y Bala Perdida también, pues para todos los que escucháis, pues mirad el catálogo, hay muchas obras de mucho tipo y es verdad también, Lorena, no dudes en si ves que hay alguno que tiene una sensibilidad así un poco pop, etcétera, para que hagamos una entrevista, una presentación, etcétera. Podemos dedicarle a lo mejor un especial a Bala Perdida en algún momento donde presentas a distintos autores, etcétera, etcétera. En fin, esto es una cosa que sigue viva porque por suerte también es un clásico vivo, Cronen, y efectivamente sigue viviendo. Es una cosa también muy bonita que por una parte llevó pues lo que decíamos del desajuste eso, de la precocidad respecto al mundo, pero también tienes la suerte y el placer de ver cómo va evolucionando la posteridad, tu propia posteridad, que también bueno. no es dado a todo el mundo. Te piensa tantos escritores que les pasa al revés, ¿no? Que la palman sin saber para nada qué es lo que va a pasar. Sí, supongo que es gratificante, si no se puede decir lo contrario, ¿no? Bueno, Sí. forma parte, como dices, ese tipo de artistas, hablamos Frank Nixon, ¿no? De Australian Blonde, que lo primero que compone es el chup chup, ¿no? Y se convierte también en una canción de estas absolutamente generacionales, icónicas, ¿no? El Déjame de Enrique Urquijo, también su primera canción, Antonio Vega, La chica ayer, su primera canción, o sea, este tipo sí, tú lo has dicho, de primeras olas que se convierten en una especie de clásicos instantáneos y bueno, tiene sus partes y su parte bonita de decir, bueno, pues es verdad que lo vas viendo y te
y te ríes, vamos, lo disfrutas y De hecho, tiene su encanto. y no olvidemos que también le has dedicado una segunda parte a Cronen, igual que Sí. Trainspotting, hay una segunda obra. Quizás háblanos rápidamente para los que no lo hayan Sí, pues, seguido. pues la última juerga pues fue recuperar, pues claro, me lo decían tanto que fue de Carlos, que al cabo de un tiempo pues dice, bueno, pues me puse ahí. Es verdad que fue curioso porque lo hice como a escondidas, sin decírselo a nadie, porque no quería que se supiera, no que quería que saliese mal, no quería tener influencias, no quería... Y es curioso porque salió una obra muy divertida, con mucho humor, y estoy satisfecho, porque creo que era la manera de despedir al personaje, ¿no? Te podías tomar demasiado en serio, quizás podía haber caído en otro tipo de... Y yo creo que era la línea, era la 20 línea. años, Entonces yo, 20 dime, años dime, después, ¿no? Los 25, personajes, 25, 25, 25, eso 25 años coincidió, sí, después, sí, los sí, sí. personajes. Se reencuentran, se reencuentran. Entonces ahí hay un litigio, unos litigios que tengo con la película, que cambiaron el nombre de un personaje, pero bueno, los personajes para mí, los de verdad, son los de la novela. Y cuando hagamos la nueva adaptación mexicana de Cronen, pues todo se ajustará. Entonces, bueno, pues se reencuentran Carlos y Pedro, el de la novela, ¿vale? Y que eran como el más kamikaze y el más conservador de la pandilla. Y bueno, pues no se han hablado en 25 años y de repente, claro que evidentemente arranca, tiene un problema de salud importante, tiene un problema terminal y bueno, decide, claro, tendría que parar todo y decide pues ser consecuente hasta el final, ¿no? Entonces coge, irrumpe en la vida de su amigo, le saca de su contexto y se lanza en esta especie de road movie lisérgico, muy cañí, muy hispano, muy entre surrealista y bueno, divertido, con un humor, bastante humor negro, ¿eh? Y nada, yo me quedé como muy satisfecho. Era como un cierre, ¿no? Pero ya te digo, insisto en que la sensación que yo tengo, como dices, a partir de... Yo tengo la sensación de haberlo escrito prácticamente todo. O sea, quiero decir, lo que ya puedo hacer de aquí en adelante, seguramente, también ahí tienes Cervantes, que con casi 60 años se casca el Quijote. O sea, quiero decir que evidentemente todavía se puede, pero también tiene la sensación de que al final todo está a la parte, ¿no? De alguna manera, aunque tú lo añadas más, y en estos momentos es verdad que son de estas, siempre ha tenido esta idea muy obsesiva, muy metida en la cabeza, y creo más o menos, vamos, bueno, falta. El año que viene vamos a publicar en Bala Perdida una de mis novelas favoritas, que hacía tiempo que la quería hacer, que es 2036, que es una política ficción muy molona, muy potente, eso va a ser para mí, de las que a mí personalmente, cada uno tiene su gusto personal, no soy necesariamente el mejor lector mío, pero hay unas que le voy cogiendo, que le tengo Este mucho es un cariño. proyecto que me Esto hablaste de él sale mucho tiempo, ¿no? Que era 25 años o Sí, 30, no sé. exacto, exacto. Sí, sí. Y yo tenía muchas ganas de leerlo, me acuerdo, Sí, porque como siempre fan de fue. ciencia ficción, bueno, ese seguramente hay que hacer un pop cult, por supuesto, en torno Sí, a ese. Sí, ha sí, quedado sí. una novela como muy breve, muy intensa, porque he tardado en darle, pero yo estoy satisfecho, he tardado en... Son de esas obras que tienes ahí, las tienes ahí y dices, ya, y hasta que encuentras el momento y dices, ya, salieron, bueno, pues eso es otro elemento para mí de ir cerrando, ¿no? Entonces estoy contento, o sea, van saliendo las cosas y la sensación general es de satisfacción dice, bueno, he hecho una buena carrera, he tenido unos 30 años, es decir, puedo aguantar todavía un poco más, no lo sé, pero también hay momentos, yo creo que es como Zidane, o sea, hay un momento que hay que salir como futbolistas, ¿no? Hay que empezar, entonces estoy empezando a ver que quizás, es que claro, ha cambiado tanto el mundo editorial, los códigos, el tipo de escritores que hay, que, que bueno, pero vamos, todavía la ilusión, por Yo ejemplo, creo que esta nos vas a novela es una sorprender. ilusión que tengo muchas ganas Sí. y vamos a hacer además una edición bonita de Lorena, ¿a qué va a ser guay? Me vas a hacer una edición Por guapa. supuesto, eso ya lo sabes. Ya sabes Pues que muy bien, pues entonces está muy bien porque mirada al futuro, mirada al pasado, etcétera, etcétera, es lo que es la vida y esperamos seguir disfrutando de todas estas cosas que hemos ido evocando. Pues muchísimas gracias, José Ángel, muchísimas gracias, Lorena, y nos veremos en breve para otros Podcast. saraos de estos, nuevas aventuras. Y muchas Muchas gracias gracias. a todos los que hayáis estado escuchando y espero que salgáis con muchas ganas de leer
y de participar en esta celebración. Muchas gracias y chao a todo el mundo. Un Hasta fuerte la abrazo, próxima. Toño, tío.